¿Qué tal, iglesia? ¿Cómo estamos? Qué bueno, qué bueno. Yo soy el pastor Mike Pileggi y hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes la palabra de Dios, ya como la parte final de la serie Tómalo Todo. Todos digámoslo juntos, tómalo. Muy bien. Y he titulado el sermón de hoy, Lo mejor está por venir. Yo creo que nosotros necesitamos escuchar eso. Lo mejor está por venir. ¿Quién cree eso, iglesia? Amén. Lo mejor está por venir. Iglesia, hay que creerlo porque estamos atravesando circunstancias difíciles. Sin embargo, lo mejor está por venir. Iglesia, han pasado 2 años. Han pasado 2 años y yo necesito escuchar esto. Lo mejor está por venir. ¿Saben qué pasó hace 2 años? Hace 2 años mi esposa, mi hija y yo estábamos aquí en la tarima mientras ustedes decidieron votar para que yo fuese el pastor asociado en esta iglesia para jóvenes y para adultos jóvenes, aquí con ustedes. Y yo me acuerdo haber estado aquí en esta tarima con ustedes y ver este futuro. Ver un futuro alegre, un futuro con bastante promesa. Y de repente vino marzo del 2020. Todo cambió. Lo que parecía una iglesia vibrante se convirtió en asientos vacíos. No sé si ustedes saben, pero el primer día que yo empecé aquí como pastor fue en abril 1 del 2020. Ustedes saben que ese es el día que se celebra el Día de los Inocentes. Yo pensé que a mí me estaban tomando por inocente ese día. Y dije, ¿qué pasó acá? Fíjense que cada vez que yo entraba por estas puertas, en esos meses, solamente veía a Mabel en el piano, Elianet, Cristi cantando, Herbie, Gilberto, Davi, Reinel en el equipo de producción, el pastor Lema y yo aquí. Y todos los domingos, todas las semanas nos hacíamos la misma pregunta: ¿y cuándo regresaremos otra vez a la normalidad? Esa era la pregunta que nos hacía. ¿Cuándo vamos a llegar a los tiempos normales? ¿Cuándo vamos a regresar a las cosas como eran antes? Han pasado 2 años, iglesia. ¿Y saben qué? Las cosas todavía no han vuelto a como eran antes. Hay personas que se fueron. Hay personas que jamás van a volver. Hay personas que se retiraron, hay personas que se cansaron y hay personas que fallecieron. Y fíjense que nosotros queremos regresar a los días antes de COVID, pero resulta que en los días antes de COVID ya nosotros también nos estábamos quejando de que queríamos regresar a los viejos tiempos. Porque eso es lo que hacíamos. Veíamos en esos tiempos que queríamos regresar a los viejos tiempos, porque en los viejos tiempos era mejor. En esos días, yo me acuerdo de esos días. Hacíamos un evento de Pascua y venían miles de personas. Hacíamos un evento de Navidad, venían miles de personas. ¿Cuándo vamos a tener otra vez esos viejos tiempos? Veníamos y hacíamos bautismo. Teníamos cientos de bautismos todos los años. Teníamos personas que iban a viajes misioneros todos los años, docenas y docenas y docenas. Teníamos que decirle a la gente que no fuera, que era mucha gente. En los viejos tiempos, yo me acuerdo, en los viejos tiempos, nosotros plantábamos una iglesia cada año. En los viejos tiempos, en los viejos tiempos, en los viejos tiempos. Y resulta que nosotros queremos tener todo eso de vuelta. Exigimos tener eso de vuelta y lo exigíamos antes. Y hoy todavía lo queremos seguir exigiendo. Pero si yo voy a creer que lo mejor está por venir, y yo lo creo, yo visito lo que está escrito en la Biblia, específicamente lo que acabamos de leer en Ageo, que cuando este profeta vino y se le acercó al pueblo de Israel, le trajo una promesa al pueblo que yo creo que nosotros debemos escuchar para nosotros en esta mañana, como iglesia. Lo que él dijo en el versículo 9 del capítulo 2 es que la gloria postrera de esta casa será mayor que ¿cuál? Que la primera. La pregunta es, ¿nosotros creemos esto? 3 personas, muy bien. ¿Nosotros lo creemos? Muy bien, porque ¿saben qué? Las cosas están muy mal. No se ven bien. No voy a hablar de nuestra iglesia, voy a hablar de la iglesia en el país. Los cristianos hoy en día están menos involucrados.
el diezmo sigue bajando en el país. Sigue bajando y sigue bajando. Y menos cristianos hoy en día están evangelizando que antes. ¿Cómo es entonces que nosotros vamos a poder ser utilizados por Dios? ¿Y qué será lo que Él quiere para nosotros y lo que Él quiere de nosotros? ¿Cómo será que nosotros vamos a poder decirle a Dios, tómalo todo, Padre, si estamos viviendo en estas circunstancias? ¿Cómo vamos a creerle a Dios que lo mejor está por venir? Si ustedes se darán cuenta, el primer mensaje que yo prediqué fue un mensaje bien amplio. El segundo fue enfocándose. Y hoy vamos a terminar esta serie enfocándonos bien en lo que Dios quiere para nosotros como iglesia, porque lo mejor está por venir. Y esto es lo que yo quiero proponerles a ustedes como iglesia. Dado a que Dios promete que la gloria postrera será mayor que la primera, ojo, debemos confiar en Él, en lo que Él nos ha mandado a hacer. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Hoy. Tenemos que confiar en Él hoy. Hoy mismo. Porque si vamos a decir que lo mejor está por venir, ¿quién dice conmigo lo mejor está por venir? Okay. Entonces tenemos que confiar en lo que Dios nos está mandando a hacer hoy. Hoy mismo, iglesia. Porque si vamos a ver lo que estamos atravesando es difícil, pero el pueblo que escuchó estas palabras de este profeta, esta gente entendían esas palabras y escucharon esas palabras, pero ¿cómo alguien se va a imaginar lo que Dios estaba diciendo? Porque para entender este pasaje hay que entender un poquito de la historia de Israel. Y yo les voy a traer un poquito de historia a ustedes para poder estar en la misma sintonía de lo que está sucediendo. Fíjense que cuando este líder escucha estas palabras, ustedes tendrían que haber visto primero el templo que instaló Salomón. Cuando Salomón dedicó este templo, que esto fue en el año 957, esto fue un templo magnífico, esto fue un templo bellísimo, lleno de oro, lleno de piedras preciosas. Esto fue un templo que estaba repleto de cosas que magnificaban la gloria de Dios, donde la gloria de Él estaba ahí, donde el lugar santísimo estaba ahí. Gente de todo el mundo venían a verlo y no todos podían entrar, pero se quedaban así con la boca abierta. ¡Wow! Porque este templo no era solamente una reliquia, esto era la gloria de Dios presente en el pueblo de Israel, aquí en la tierra. Y resulta que en este primer día, cuando fue dedicado este templo, ustedes tenían que haber visto, la Biblia dice en Primera de Reyes que se sacrificaron 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Estamos hablando de una cosa grandísima, yo no me puedo imaginar todo eso. Pero si ustedes conocen la historia de Israel, ustedes saben que poco a poco ellos se fueron rebelando y resultó en un tiempo en el cual Israel se dividió entre el reino del norte y el reino del sur. ¿Y qué sucedió? Que el reino del norte, bueno, ellos dijeron, ¿sabes qué? Dios, y el reino del sur decía, Dios está bien, pero a mi manera. Y poco a poco Dios enviaba profetas y enviaba profetas y enviaba profetas y ninguno de los dos reinos se querían arrepentir y regresar a los caminos del Señor. Primero, el reino del norte recibió noticias de que ellos iban a ser atacados y fueron atacados por los asirios. Y después el reino del sur, ellos cuando vieron esto, 120 años después, todavía decían, bueno, esto no está mal, esto que sea nosotros vamos a estar bien. Los de arriba se fueron, pero nosotros seguimos siendo. Los del sur era donde estaba el templo. Ahí es donde estaba Jerusalén. Y resulta que cuando ellos se la creían, vino de repente el imperio de Babilonia. Y ahí fue cuando llegó lo que llegó. Babilonia llegó en el año 607 a.C. Y cuando ellos atacaron a Jerusalén, ellos se llevaron con ellos 10,000 personas, los mejores de los mejores. Esto fue en el exilio babilónico. Y ustedes tenían que haber visto la tristeza de todo esto, porque Babilonia había perfeccionado sus métodos de guerra a un nivel en el cual ellos cuando iban y atacaban un lugar, ellos se llevaban a los mejores de los mejores. Nos llevamos a los líderes, a los sabios, a los que mejores saben trabajar con madera, los que mejor saben trabajar con herramientas pesadas, a los herreros, a todos, nos vamos a llevar todo eso y para que trabajen con nosotros, para que nuestro reino siga creciendo y este reino no tenga chance de poder seguir adelante porque le vamos a dejar a ellos los peores, le vamos a dejar a ellos los plebeyos, le vamos a dejar a los que no tienen preparación, le vamos a dejar a aquellos que no pueden dirigir, le vamos a dejar esos para que ellos tengan, para que se entretengan. Y bueno, resulta que un tiempo después
Jerusalén se quiso rebelar contra Babilonia. Y obviamente a Nabucodonosor no le gustó esto. Y él mandó a que bloquearan todas las entradas y todas las salidas de Jerusalén. Y bloqueó esta ciudad por 2 años. Por 2 años estuvieron así. Y llegó a ser tan mal que la Biblia dice que empezaron a practicar en Jerusalén canibalismo. El pueblo que vio la gloria de Dios magnificada en ese templo, en ese lugar, que vio todos estos milagros, estaba comiéndose vivo. Y después de estos 2 años, cuando uno hubiese esperado respirar un aliento de luz, este rey babilónico dijo no. Y ahí mandó y destruyó la ciudad y destruyó el templo en el año 587 a.C. Ustedes tenían que haber visto eso. Esta destrucción, con todo este fuego, con todo esto que estaba sucediendo, esta gente había perdido todo. Nosotros nos quedamos de COVID. Esta gente lo perdieron todo. Y no fue sino hasta cuando llegó otro rey, 70 años después. ¿Ustedes saben cómo se llamaba este rey? Ciro. 70 años después, se había sido profetizado por otro profeta que se llamaba Jeremías. Miren lo que dice en Esdras, capítulo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito: así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. El que entre todos ustedes pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. Y a todo sobreviviente en cualquier lugar que habite, que los hombres de aquel lugar lo ayuden con plata y oro, con bienes y ganado, junto con una ofrenda voluntaria para la casa de Dios que está en Jerusalén. Ustedes se tenían que haber imaginado esas noticias, que un rey pagano esté diciendo estas cosas, de que esta gente pueda regresar a su hogar para que ellos puedan adorar al Señor. Fíjense, estas personas no podían adorar a Dios de la misma manera que nosotros tenemos acceso. Ellos veían el templo como el único lugar de adoración para Dios, y ellos ni siquiera tenían ni el acceso, y el lugar no estaba disponible y estaba destruido completamente, estaba en ruinas. Ustedes se imaginan las noticias: vamos a poder regresar a nuestro hogar. Y con ellos, bueno, con ellos estaba Zorobabel, que fue uno de los que leímos, y estaba también Josué, que estaba con ellos. Uno es el gobernador y el otro es el sumo sacerdote, y los dos están dirigiendo a este pueblo. Y mientras ellos llegan y están ahí en Jerusalén, ustedes saben lo que empiezan a hacer: empiezan a ofrecerle sacrificios a Dios. En las ruinas, sin nada. Y le ofrecen sacrificio día y noche. Así como estaba escrito, día y noche. Día y noche. Y después de pasar 2 años de estar en de ofrecerle sacrificio, ahí fue cuando empiezan ellos a formar cimiento para este templo. Ahí es cuando ellos empiezan a poner toda la plataforma, todo donde va a empezar a hacer esto. Ni siquiera arman todo. Mira lo que dice la palabra de Dios. Esto es antes de que se atraviesen con el profeta Ageo. Mira lo que dice aquí en este pasaje en Esdras, que por cierto, lo que está siendo comunicado aquí es que Dios llama a su pueblo a trabajar juntos para su gloria. Hoy, no mañana, no antes de ayer, hoy. Esto es lo que el pueblo de Dios está haciendo, y esto es lo que el pueblo de Dios está siendo motivado a hacer, dado la dirección de sus líderes. Y fíjense lo que sucede en el capítulo 3 de Esdras. Todo esto para poder entender a Ageo, obvio. Dice así: cuando los albañiles terminaron de echar los cimientos del templo del Señor, se presentaron los sacerdotes en sus vestiduras, con trompetas. Ustedes se imaginan las trompetas. Qué altos son las trompetas. Y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para alabar al Señor conforme a las instrucciones del rey David de Israel.
y cantaban, alabando y dando gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Sobre quién? Sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba a gran voz, alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos de la casa del Señor. Ni siquiera estaba el templo construido, solamente los cimientos. Y ya el pueblo estaba alabando y cantando con trompeta, con címbalo, con todo, echándole full. Y en el medio de todo esto, ustedes tienen que entender que esto es una nueva generación que está aquí, porque han pasado 70 años. Esto es una nueva generación. Ellos están trabajando juntos. Ellos están haciendo todo esto para la gloria de Dios. Ellos están literalmente entregándole todo a Dios, haciéndolo con gozo y con alegría. Pero, miren lo que dice el versículo 12. Acuérdense que todo esto es para entender a Geo. Pero muchos sacerdotes y levitas y jefes de casas paternas, que ya eran ancianos y que habían visto ¿qué? El primer templo. O sea, que habían personas que todavía estaban vivas que habían visto el primer templo. Miren lo que sucedió. Cuando se echaban los cimientos de este templo delante de sus ojos, ¿se regocijaban? Lloraban. Lloraban en alta voz, mientras muchos daban gritos de alegría. Así que el pueblo no podía distinguir entre el clamor de los gritos de alegría y el clamor del llanto del pueblo, porque el pueblo gritaba en voz alta y se oía el clamor desde lejos. Esta generación antigua tuvo el privilegio de ver este primer templo. Pudo ver ese templo en su gloria. Pero cuando vio lo que esta nueva generación estaba haciendo, se les partió el corazón. ¿Cómo es que ustedes van a hacer eso si esto era el mejor? ¿Qué están haciendo ustedes? Mira, esto no es un ataque a las personas que sean mayores, porque esto me ha pasado a mí. Yo he jugado el jueguito de la comparación. Esto es lo que estaba haciendo esta generación. Estaban comparando lo que era antes, anhelando que fuera como así, viendo lo que está sucediendo, diciendo, es que esto no es como tiene que ser. Y en vez de ayudar y celebrar, lloraban y detenían que el pueblo siguiera adelante. Fíjense qué es lo que hace la comparación. La comparación nos roba de hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer hoy. Nosotros podemos jugar este juego de la comparación porque decimos, no, es que antes era mejor, es que antes era mucho mejor. Y a veces no lloramos con llantos, pero el jueguito de la comparación nos mata a nosotros de hacer lo que tenemos que hacer, que Dios nos ha mandado a hacer. Y fíjense que yo no lo digo nuevamente por atacar a nadie aquí, simplemente yo llevo años ya en el ministerio suficiente como para poder haber estado sentado en diferentes reuniones a lo largo de diferentes iglesias y es el mismo canto que yo he cantado, yo mismo lo he hecho, que estoy sentado en una reunión y lo que empezamos a hablar es como era antes las cosas. Ay. Y fíjense que yo he compartido cuestiones de campamento de jóvenes. Este campamento fue fenomenal. Sí, pero antes iban cientos y cientos de personas. Comparto sobre 2 o 3 bautismos, sí, pero antes se bautizaban 20 personas cada domingo. Comparto sobre algo que sucedió en un momento evangelístico, sí, pero antes esto pasaba. Antes todo venía de frente, antes todo esto. No permiten la celebración y se confunde. No se puede distinguir la celebración con el llanto. No se puede distinguir la celebración con esta comparación. Y yo supongo que la generación que estaba viendo este cimiento siendo formado tenía sus motivos para quejarse. Y yo no les quito a ellos sus motivos, porque si ustedes hubiesen visto cómo este segundo templo terminó siendo hecho, ustedes llorarían también, porque así fue como se vio el templo cuando fue terminado. Yo quiero poner la foto en comparación para que ustedes vean la diferencia entre uno y el otro. Claro que voy a llorar. Claro, si yo lo vi con mis propios ojos. Pero esta generación nueva
no nació en ese tiempo. Ellos nacieron en otro tiempo. Ellos no estaban en un tiempo antiguo. Ellos estaban en el tiempo presente. Y a veces yo me pregunto si nosotros estamos llorando en lugar de regocijarnos. Porque vemos en la situación en la cual estamos y no podemos creerle a Dios que lo mejor está por venir. Porque comparamos, nuestra ancla es nuestro pasado, no lo que Dios tiene por delante de nosotros. Nosotros tenemos que entender que aunque la situación esté difícil, porque esta gente que estaba llorando ni siquiera vieron el templo terminado. Estas personas lo que vieron fue el cimiento y ya yo sabía por dónde iba esto. Y fue tanta la oposición interna y externa que hasta por casi 20 años no se pudo hacer ningún tipo de construcción de este templo. O sea que formaron el cimiento, lloraron, vino la gente del exterior y entre los exterior y el interior dijeron, ¿sabes qué? No, mejor dejamos esto cuando se calmen las cosas. Y es aquí donde entra el profeta Ageo en escena. Y mire la primera cosa que él les dice. Él lo primero que le está diciendo a este pueblo es que la oposición no es una razón para dejar hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer hoy. La oposición no es una razón adecuada para nosotros decir, ¿sabes qué? En otro momento. Cuando se calmen las cosas. Aquí estaba Zorobabel en este tiempo, aquí estaba él como gobernador y él y también Josué estaban juntos en esta, viendo todo lo que estaba sucediendo. El pueblo lloraba, celebraba y todos los reinos alrededor que escucharon todo esto no los dejaban terminar el templo y dijeron, bueno, ¿sabes qué? No vamos a hacer nada. Pasaron casi 20 años y después vino otro rey. Ya estamos haciendo un buen estudio de historia. Aquí se pueden graduar después con esto, iglesia. Pero viene aquí otro rey, el rey Darío. Y miren lo que dice Ageo capítulo 1. Dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, esto fue por ahí por agosto, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Claro, es que no ha llegado, es que las cosas no están tan bien, no están tan calmadas. Tenemos que esperar a que otra cosa venga antes de que nosotros nos pongamos a trabajar otra vez juntos. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Dice, ¿es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? O sea, ¿usted se cree ¿cómo que ustedes van a poder lidiar primero con lo de ustedes, con sus propios hogares y olvidarse de lo que yo los he llamado a hacer ustedes aquí, en este lugar, en mi casa, en mi templo? Ahora pues, dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos, dice. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no es suficiente para que se sacien. Beben, pero no es suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nadie se calienta. Y lo que recibe salario en bolsa rota. Eso sucedió hace ya miles de años atrás, parece que lo está diciendo hoy. Así dice el Señor de los ejércitos. Consideren bien sus caminos, suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo. ¿Para qué? Para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Esperan mucho, pero hay poco. Y lo que traen a casa, yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos, por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de ustedes corre a su casa. Las prioridades del pueblo fueron intercambiadas para trabajar de lo que se trataba, la misión de Dios, a trabajar a mi propia misión. Yo me voy a encargar de lo mío, ustedes se encarguen de lo suyo, calabaza, cada quien para su casa. Y así estaba jugando el jueguito este pueblo. No estaban unidos, estaban desenfocados, estaban viendo la oposición, estaban viendo hacia el pasado, no podían ver hacia el futuro, estaban completamente aturdidos. No podían enfocarse. Yo creo que nosotros estamos en una situación similar, iglesia. ¿Ustedes qué creen? Parece que estamos así, ¿no?
Nosotros vemos los eventos que se están realizando en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en nuestras comunidades. Y vemos que lo que está pasando ahora nos da ganas de decir, ¿sabes qué? Cuando las cosas se mejoren. Mientras tanto, yo sigo por donde yo estoy. Teníamos el deseo, teníamos la pasión, pero algo pasó. Comenzamos el trabajo, pero de repente lo dejamos a medias. ¿Qué sucedió? Podría ser que nos hemos desenfocado. Podría ser que hemos completamente olvidado lo que Dios nos ha mandado a hacer y hemos entrado nosotros en una misión egoísta para nosotros mismos y no para el pueblo de Dios, no para su misión, no comprometidos a lo que Dios nos ha mandado a hacer, porque no es fácil hacerlo, porque es difícil hacerlo, porque la verdad es que antes era mejor, antes era más fácil, hoy en día está muy difícil. Pero ¿saben qué? Si yo voy a decir que lo mejor está por venir, yo voy a comprometerme a lo que Dios me ha mandado a hacer hoy. Así que nosotros tenemos que comprometernos juntos en todas estas dificultades. Iglesia, nosotros no podemos jugar un juego individualista. Tenemos que estar comprometidos a la misión que Dios nos ha llamado a hacer hoy en día. Porque es fácil. Es fácil decir, ¿sabes qué? Yo voy a diezmar cuando las cosas se pongan mejor a mi manera. A mí no me gusta cómo está haciendo las cosas, entonces yo voy a diezmar cuando a mí me guste más. Yo no voy a servir hasta que ese evento que a mí me gustaba regrese. Yo no voy a participar en una estación de vida porque eso es para otra gente, eso no es para mí. Eso es un compromiso que no está con el Señor. Nosotros no podemos estar jugando el jueguito de vamos a crear nuestros propios hogares y olvidarnos de la misión que Dios nos ha mandado a hacer. Yo les digo a ustedes, iglesia, que nosotros tenemos que comprometernos a superar juntos estas dificultades. ¿Y saben por qué se los digo? Porque resulta que el año 2023 no se ve que va a estar bueno. Y el título de este mensaje, lo mejor está por venir, pero el año 2023 como que está difícil. ¿Saben lo difícil que está? Que la semana pasada votamos como iglesia para ajustar nuestro presupuesto y le bajamos al presupuesto $70,000 para prepararnos, para no gastar por encima de lo que nosotros sabemos que lo más probable vamos a recibir de diezmos y ofrendas. Y yo le doy las gracias al equipo administrativo de esta iglesia porque ellos han pensado y han dicho, ¿saben qué? La situación va a estar difícil. Nosotros no podemos estar ahora tratando de gastar y ver a ver qué es lo que vamos a hacer. Y yo le doy las gracias a ellos por eso, pero también yo quiero recordarles a ustedes como iglesia, lo que está escrito en ese presupuesto no está escrito en piedra. Eso es solamente un análisis hecho en fe y en sabiduría. Sin embargo, nosotros tenemos que traspasar eso como iglesia y tenemos que estar comprometidos a lo que Dios nos ha mandado a hacer. Iglesia, nosotros no nos podemos dar por vencidos. Nosotros no nos podemos rendir, iglesia. Nosotros tenemos que ir adelante, tenemos que estar comprometidos en el medio de todo esto. Yo me atrevo a decir que la razón por la cual nos cuesta hacer las cosas que Dios nos ha llamado a hacer es porque estamos jugando el juego de que yo voy a hacer lo que yo quiera sin unirme a lo que Dios nos está llamando a hacer como iglesia. Aquí hay un pacto que está escrito en esta carta, en esta pared que está ahí, y nosotros lo firmamos. Todos los que somos miembros de esta iglesia conocemos lo que es este pacto, pero este pacto representa la realidad de la misión que Dios nos ha llamado a hacer. Nosotros no nos podemos rendir. Nosotros tenemos que reenfocarnos. Nosotros tenemos que comprometernos de nuevamente. Iglesia, yo creo que sea lo que sea que esté escrito en ese presupuesto, nosotros podemos hacer mucho más de eso. El presupuesto no limita lo que nosotros vamos a hacer como iglesia, porque el presupuesto es una de varios renglones de lo que nosotros hacemos como iglesia. Porque nosotros tenemos que ir y predicar el evangelio. Tenemos que ir y hacer discípulos. Tenemos que ir a donde están los perdidos. Tenemos que hacer todo esto juntos. No podemos jugar el juego más. Tengamos coraje, vayamos a donde está Dios. No podemos ignorar lo que Dios nos ha llamado a hacer solo porque hoy sea más difícil. Porque lo es. Lo es. Pero este no es el momento para perder la velocidad, iglesia.
en este momento nosotros tenemos que dárselo todo a Dios. Nosotros tenemos que venir a Dios y decirle, tómalo todo, aquí está. ¿Hay oposición? Sí. ¿Externa? Lo hay. ¿Interna? También. Hay unos que quieren hacer otras cosas, hay otros que quieren hacer otras. No, si somos el pueblo de Dios, tenemos que estar todos unidos en la misión que Dios nos ha mandado a hacer. Amén, iglesia. Amén. Entonces, si esta es la realidad en la cual nosotros tenemos que estar entrando, ¿qué es lo que le estaba comunicando a Ageo a Zorobabel en este tiempo? Él lo que le dice es lo que tú y yo tenemos que escuchar. Que lo que nos espera es mejor que lo que vino antes de nosotros. Lo que nos espera es mejor de lo que vino antes de nosotros, iglesia. Amén. Lo que nos espera es mejor de lo que vino antes de nosotros. Mira lo que dice en el versículo 3. Dice, ¿quién ha quedado entre ustedes que haya visto este templo en su gloria primera? Ya ustedes vieron. ¿Y cómo lo ven ahora? Tal como está. No es como nada ante sus ojos. Pero ahora, esfuérzate, Zorobabel. Declara el Señor, esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esfuércense todos ustedes, pueblo de la tierra, esfuércense, Peters Road, esfuércense, iglesia, este es el momento, declara el Señor, y trabajen, porque yo estoy con ustedes. Eso es lo que declara el Señor de los ejércitos. Conforme a la promesa que le hice cuando salieron de Egipto, mi espíritu permanece en medio de ustedes. No teman. Porque así dice el Señor de los ejércitos. Una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y la tierra firme, y haré temblar todas las naciones. Vendrán entonces los tesoreros y todas las naciones. Yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la gloria primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar daré paz, declara el Señor. Iglesia, esta promesa que se le dio a este pueblo, esta es la realidad en la cual nosotros tenemos que aferrarnos. Lo mejor sí está por venir, iglesia. Cuando Zorobabel escuchó esto de este profeta, él tenía que creerlo. Y él tenía que obedecer sin entender lo que significaría. ¿Cómo es que lo mejor está por venir? ¿No ves toda la dificultad que estamos pasando, Señor? Sí, pero tienes que hacerlo hoy. Pero antes era más fácil, antes era mejor. Yo me acuerdo de los viejos tiempos, iglesia. Yo me acuerdo que antes era más fácil. Antes era más fácil. Iglesia, antes el ser pastor en una iglesia era la posición más respetada de una ciudad. No sé si ustedes sabían. Antes, en los viejos tiempos, los trabajos cerraban los domingos para que las personas fueran a la iglesia los domingos. ¿Ustedes sabían eso? Antes las escuelas no daban tareas los miércoles. ¿Saben por qué? Porque querían que los jóvenes fueran a la iglesia los miércoles por la noche para los jóvenes. Antes, si una iglesia decía, vamos a hacer un evento, ¿saben lo que sucedía? La ciudad completa cerrada decía, vamos a hacer lo que la iglesia quiere hacer, vamos todos juntos. Pero nosotros no vivimos en esos tiempos. Nosotros vivimos en estos tiempos. Nosotros no podemos comparar lo que estaba en el pasado. Nosotros no podemos vivir en ese pasado. Nosotros tenemos que estar aquí en el presente y creer esas palabras. Que la gloria postrera será mucho más grande que la gloria que vino antes. Tenemos que creer eso. Cuando estas personas escucharon estas palabras, yo me imagino que ellos querían ver un templo construido de esta forma. Pongan ahí la imagen conmigo. Vean la imagen. Me imagino que ellos querían ver esto. Esto es lo que significaría para ellos esta gloria. Pero fíjense que este templo fue construido por el rey Herodes y fue terminado en el año 20 antes de Cristo. Yo no sé si ustedes saben, pero Herodes no era un hombre que estaba en los caminos del Señor. Este templo fue el templo que Jesús dijo que él iba a destruir.
y que en 3 días Él reconstruiría. Este no es el templo que le agradaba a Dios. Lo que vino a hacer Jesús aquí no fue traer otro edificio. Cuando Él resucitó en el 3er día, nosotros nos convertimos en el templo del Señor. Amén. Nosotros tenemos a Dios con nosotros. Nosotros hemos sido salvados por el sacrificio de Jesucristo y hemos sido adoptados a una nueva familia donde nosotros no podemos correr a nuestros hogares a solas, sino venir juntos y declarar y proclamar la gloria de Dios y hacer lo que Él nos ha llamado a hacer unidos, sea donde sea, estemos donde estemos. Esto es lo mejor que está por venir. Y para que ustedes sepan, iglesia, cuando un profeta venía en los tiempos antiguos, ellos veían la llegada de Jesús y la segunda llegada de Jesús como un solo evento. Yo no sé si ustedes sabían eso. Ellos veían las cosas tal como eran, pero también como iban a suceder. O sea, es lo que es, no sé cómo lo digo en español, se me fue la palabra, already and the not yet. ¿Cómo se dice en español? Lo que es ya, pero todavía no. Gracias, se me fue, estaba pensando en inglés. Lo que es ya, pero todavía no. Entonces, cuando está el profeta diciendo, esto es lo que va a suceder, esto es lo que viene, la gloria postrera será mejor que la anterior, esto es lo que sucede. Nosotros recibimos a Jesús y estamos en el ya. Pero no en el ahora todavía. Todavía no ha llegado. Estamos en un tiempo en el medio. Y hemos podido testificar que Dios sí cumplió su palabra. Y podemos determinar que aunque las cosas se vayan viendo peor, lo mejor está por venir. Que en Cristo nosotros podemos hacer todo lo que Él nos ha llamado a hacer. Nosotros podemos tratar de regresar a otro tiempo, de volver a una gloria anterior. O podemos confiar en Dios para hacer lo que Él nos ha llamado a hacer hoy. Ahora mismo, porque nosotros verdaderamente creemos que lo mejor está por venir. Si tú crees que lo mejor está por venir, yo quiero que tú te pongas en pie conmigo, porque le vamos a dar la gloria a Dios. Le vamos a dar la gloria a Dios, porque yo sí creo que lo mejor está por venir. Es difícil verlo a veces. Queremos regresar a otro tiempo. Queremos regresar a otra dinámica. Queremos regresar a otro momento, pero nosotros no tenemos ese privilegio. Nosotros tenemos la oportunidad de obedecer y tenemos también el privilegio de poder testificar que Dios es quien Él es. Y si vamos a creer que lo mejor está por venir, veamos lo que Él quiere de nosotros. No corramos a nuestros hogares. Entremos juntos por la misma misión, con el mismo propósito, y démoselo todo a Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Yo entiendo que tenemos ganas de otras cosas, pero este no es el momento. Este es el momento de entrar en lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo. Señor, nosotros creemos que lo mejor está por venir. Se nos hace difícil entender cómo en una situación tan difícil queremos regresar a otros tiempos a veces, pero Señor, te pedimos que nos quites esa tentación de nosotros, de comparar. Lo que pasó, pasó, Señor. Pero lo mejor está por venir. Nuestro guía no son los eventos que hacíamos, no son las acciones que hacíamos antes. Nuestra guía eres tú. Y si hay que cambiar cosas, las cambiaremos por tu gloria. Si hay que hacer cosas diferentes, las haremos por tu gloria. Padre, este presupuesto por el cual hemos votado, Señor, lo hacemos en fe, sabiendo que esto lo hacemos por sabiduría, porque queremos practicar en sabiduría. Pero Padre, yo te pido, Señor, que pongas en nosotros un corazón davidoso, que hagamos y que demos más allá, que no solamente sea financiero, Señor, que nos comprometamos a hacer lo que tú nos has llamado a hacer, Padre, porque tú eres bueno, Señor, y porque lo mejor está por venir, Señor. Pedimos esto en el nombre de Jesús, Señor. Amén. 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 Démosle la gloria a Dios, iglesia. Y hermanos, yo aquí